Muy buenas tardes para todos. Les damos una bienvenida a Colombia Palmera en línea, el espacio virtual de Sanipalma al servicio del sector palmero colombiano que durante estos 2 años ha traído para ustedes el quehacer del Centro de Investigación en la labor de contribuir al crecimiento y desarrollo de la palmicultura sostenible en Colombia. Y es que uno de los objetivos de Sanipalma es precisamente el de desarrollar tecnologías especializadas, viables, innovadoras, que no solamente respondan a los retos y necesidades del sector, sino que también contribuyan a su posicionamiento y su visión a largo plazo. Por eso, la tarde de hoy traemos una conferencia muy interesante que nos presentan los doctores Carmenza Montoya y Hernán Mauricio Romero, titulada Biotecnología, Actualidad y Futuros Desarrollos para la Agroindustria de la Palma de Aceite. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para todos y les deje valiosos aprendizajes. Quiero contarles nuevamente que tenemos disponible los híbridos interespecíficos O por G de la palma de aceite, una publicación que contiene una recopilación de las experiencias y los resultados de los trabajos de investigación que se han desarrollado sobre este cultivar en el país. Los interesados en adquirirlo se pueden comunicar con el CID Palmero a través del correo cidpalmero@fedepalma.org. Les contamos también que aún tenemos a disposición de los palmicultores las cepas de hongos biocontroladores importantes en el control integrado de los insectos plaga y enfermedades del cultivo de la palma de aceite. Para mayor información, por favor, escribirnos al correo electrónico cepario@cenipalma.org. Bueno, entonces para iniciar, pasamos el espacio acostumbrado a exploración de expectativas. Recuerden que buscamos conocer de antemano sus ideas, saberes previos y opiniones que ustedes tienen respecto a los temas que aquí desarrollamos. Esta tarde el tema de biotecnología, que muchas veces tal vez resulta ajeno a nuestra cotidianidad en las plantaciones, pero que viene teniendo un gran impacto y una repercusión en el cultivo de la palma de aceite en el mundo y por supuesto en Colombia. Invito entonces como siempre, a nuestra compañera Brigitte Gañán, que nos acompaña en este espacio. Brigitte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Silvita, buenas tardes a todos. Ya mis compañeros están compartiendo el link habitual de Mentimeter y también el código QR para que empecemos esta exploración de expectativas y ya está en pantalla la primera pregunta, Silvita. Muchas gracias, Brigitte. Recuerden que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, cuáles son sus saberes y vamos entonces a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es para usted la biotecnología? Y lo estamos preguntando en general, ¿qué entendemos por biotecnología? Y si tenemos una opinión de forma particular para el cultivo de la palma de aceite, pues mucho mejor, pero los invitamos a que nos compartan sus opiniones. Como esta es una pregunta abierta, mientras ingresamos y vamos digitando nuestra respuesta, aprovechamos para comentarles, en este espacio no tenemos la posibilidad de tener interacción con voz, en voz con ustedes, señores participantes, lo haremos a través del chat, así que los invitamos a que a lo largo de esta sesión nos regalen también sus opiniones, preguntas y comentarios a través del chat o el espacio de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Tenemos por el momento, Silvita, dos respuestas. Creo que nos están escribiendo también en el chat. No sé. Lo estamos revisando en este momento para no perder la posibilidad de tener la información que ustedes nos están suministrando. Tenemos en este momento 43 participantes en sala. Esperamos que vayan ingresando con el transcurrir de estos minutos. Yo creo que podemos ir revisándolos. Brigitte, ¿qué te parece? Mostramos las respuestas. Cuatro respuestas tenemos, ¿sí? 5 en este momento. Cinco en estos momentos, ajá. Bueno, démonos un momento para que nuestros participantes nos puedan comentar qué es para ellos la biotecnología y podamos
compartirla entonces y conocerla Tenemos también. 8 respuestas, 9, van subiendo. Tenemos tres mensajes en el chat, de pronto por allí nos están también contestando, 9 respuestas en estos momentos. De acuerdo, Brigitte, creo que las podemos ver. Bueno, entonces en este momento nos comparten como respuestas a la pregunta ¿qué es para usted la biotecnología? Desarrollo y avance de la mano de los avances tecnológicos, tecnología aplicada a la agricultura, manipulación de organismos vivos, tecnología para la vida, las últimas innovaciones de tecnología para biosistemas. También está esta respuesta, conjunto de técnicas que usan células vivas con el objeto de mejorar un organismo. Es tecnología que incluye manejo de microorganismos en su composición y desarrollo con el objeto de generar productos y soluciones a diferentes niveles y sectores. Una respuesta mucho más completa y elaborada. También tenemos por acá conjunto de técnicas que utilizan células vivas, como el cultivo de tejidos. Es una tecnología dedicada al manejo o manipulación de los tejidos en el cultivo para su mejoramiento genético. Y tenemos acá una última, desarrollo de productos basados en la variabilidad biológica de la palma orientados a la producción de aceite o resistencia a enfermedades. Entonces, quiero preguntarle a nuestra conferencista que nos acompaña esta tarde, doctora Carmenza, con estas respuestas que nos dan los participantes, para qué entienden por biotecnología, qué opinión te merecen estos comentarios. Listo, buenas tardes para todos. No, efectivamente, súper conectados con el tema y en todas las preguntas se entiende muy bien que es un acople entre los organismos vivos, las ciencias biológicas y la tecnología. Súper conectados con el tema definitivamente. Bueno, muchas gracias, Carmenza, y seguramente estarás profundizando mucho más en este tema y esa aplicación de la biotecnología a la palma de aceite. Entonces vamos con la siguiente pregunta, eh, que nos pueden responder ingresando a través del mismo link, y es: mencione un producto biotecnológico que conozca o use en su vida diaria, en su vida cotidiana. Los invitamos a que nos regalen sus respuestas. A quienes no les aparezca habilitada esta pregunta, solamente refrescan la página y nos cuenten. Este tema que está tan en boga en este momento, la biotecnología, y que hace parte de nuestra cotidianidad, denos un ejemplo. Bueno, Brigitte, ya estamos 50 participantes en sala y estamos a la espera de las respuestas por parte de los participantes. Se están animando a responder, están Sí. escribiendo, solo 2 respuestas, en el momento. Y les pedimos a la cotidianidad en general, en sus vidas diarias, con sus familias, pero también, por supuesto, en el trabajo, en las plantaciones, qué productos biotecnológicos o cuáles de los que conoce nos podría compartir o contar que conocen en su vida diaria. Y ya van subiendo las respuestas, ya se están animando. Es que creo que en la medida que los podamos identificar en nuestra cotidianidad, vamos a ver también qué tan conectados estamos con estos conceptos de qué es la biotecnología. Bueno, en este momento tenemos 13 respuestas, Brigitte. Sí, señora, tenemos 13 respuestas. Estoy atenta a compartirlas. Yo creo que las podemos ver. Bueno, entonces, la pregunta mencione un producto biotecnológico que conozca o use en su vida diaria, en su vida cotidiana, y tenemos respuestas acá: el yogurt, el queso, las vacunas, cultivos mejorados genéticamente, clones de palma de aceite, microorganismos que son más eficientes en la degradación de la materia orgánica,
el maíz transgénico, vino y cerveza, en la producción de alimentos, aceite de cocina, plásticos, biocerámica, biocombustibles, cosméticos, maquillaje, productos de consumo como el lácteos fermentados, como el yogurt, vino, cerveza. Creo que todos estamos familiarizados con esto, todos los productos en los que intervienen los microorganismos para la transformación. Productos agrícolas híbridos como el tomate de árbol, mencionan acá, las pruebas de COVID, pruebas o vacunas contra el COVID, tal vez. Bueno, aquí le pregunto otra vez a Carmenza, a la doctora Carmenza, al doctor Hernán Mauricio, qué tan conectados estamos con estos productos biotecnológicos en nuestra cotidianidad. Silvia, muchas gracias. Buenas tardes para todos. No, están realmente muy conectados. Todas las respuestas están muy al lugar. Creo que tenemos una conciencia de qué es la biotecnología y cómo nos sirve y cómo nos apoya en el quehacer. Entonces, vamos por buen camino. Bueno, muchas gracias, doctor. Ya con estas respuestas que tenemos acá, podemos proceder a la tercera pregunta que tenemos para todos ustedes y es, mencione algún producto biotecnológico, en este caso ya de forma concreta, al servicio de la palmicultura. Los invitamos a que nos regalen su respuesta, ya que estamos conectados de la biotecnología, sus usos y sus beneficios en nuestra vida diaria, aproximándonos ahora sí al cultivo de la palma de aceite. ¿Cuáles productos biotecnológicos conocemos que tengan aplicación o que estemos utilizando en este momento en la palmicultura? Bueno, mientras los asistentes se animan a participar, Brigitte, te cuento, ya estamos llegando a sala. En este momento tenemos 59 participantes que nos acompañan. Y tenemos 10 respuestas por el momento, 6 mensajes en el chat. Ahí vamos aumentando la participación, 12 respuestas. Si quieres, podemos ir mostrando ya las... Yo creo que sí, sí, señora. Bueno, entonces ya cómo o qué productos biotecnológicos identificamos al servicio de la palmicultura o en nuestro quehacer del cultivo de la palma de aceite. Entonces tenemos clones de palma, híbrido, ¿por qué? Abonos, polinizador artificial, clonación de palmas, clones de palma de aceite híbridos, productos agrícolas, cepas de bacterias Bacillus thuringiensis, desarrollo de clones para manejo, apropiación de organismos para mejorar tratamiento de la producción de aceite, laboratorio de clonación. Tenemos más respuestas. Brigitte, por acá. Cultivo de tejidos para el desarrollo de clones en el cultivo de palma. Creo que estas son como las respuestas que los participantes nos están regalando. Carmenza, ¿qué opinas tú? ¿Cómo es? O si Sí, identificamos, o nuestros veo, participantes están identificando esos productos biotecnológicos que tenemos al sí, servicio de la sí, palmicultura. sí nos conocen y veo como una tendencia muy fuerte, o sea, lo que más se identifica es el laboratorio de clonación con la producción de clones de palma. Después sigue en la parte de biocontrol, también estamos muy conscientes de eso, y polinizador artificial, Ana, en este momento son como los tres grandes temas que se ven ahí en las respuestas. Bueno, entonces estamos, creo yo, súper orientados al contenido que ustedes nos van a mostrar esta tarde durante la conferencia. Les agradecemos mucho a ustedes participantes por regalarnos sus opiniones, que siempre son
muy valiosas para nosotros. Y antes de dar continuidad a la agenda que tenemos preparada para esta tarde, pues no podríamos dejarla pasar sin contarles que ya tenemos disponible un nuevo contenido del podcast Palmeros en Acción. Recuerden el podcast de la palmicultura en Colombia. Hoy estamos lanzando el tercer capítulo de la tercera temporada, los híbridos interespecíficos aliados en la productividad y rentabilidad de la palmicultura colombiana. Así que los invitamos muy especialmente para que nos escuchen a través de las plataformas YouTube y Spotify. Tienen aquí los códigos QR para que no se los pierdan. Continuamos entonces con la programación de esta tarde. Tengo el gusto de presentar a los conferencistas que nos acompañan. En primer lugar, el doctor Hernán Mauricio Romero Angulo. El doctor Hernán Mauricio es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en Ciencias Agrarias y Fisiología de Cultivos de la misma universidad. Es doctor en Fisiología de las Plantas de la Universidad de Pensilvania. Cuenta con una destacada trayectoria a lo largo de sus 28 años de desempeño profesional en la investigación y la academia, destacándose de manera muy significativa sus aportes en temas relacionados con la biología y el manejo de la palma de aceite. Desde el año 2005 hace parte de Cenipalma, liderando procesos de investigación y desarrollo de proyectos en las áreas de biología en la palma de aceite, y actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y como director de investigación de Cenipalma. Nos acompaña también la doctora Carmenza Montoya Jaramillo. Carmenza es bióloga con énfasis en genética de la Universidad del Valle, con una maestría en Ciencias Agrarias y Fitomejoramiento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y un doctorado en Biología Integrativa de las Plantas de la Universidad de Montpellier, en Francia. Dentro de su trayectoria profesional en investigación, se destaca, entre otros, su trabajo con CIAT en el aprendizaje y desarrollo de mapas del transcriptoma de Leaes guinensis, su trabajo considerado en la caracterización molecular de los bancos de germoplasma de Leaes guinensis y Leaes oleífera, sus estudios de doctorado sobre el determinismo genético de la composición de ácidos grasos del aceite de palma por cartografía genética y análisis diferencial de genes candidatos, y su participación en el proyecto Genómica de la Palma de Aceite o PGP. Actualmente hace parte de Cenipalma como investigadora titular del área de biología molecular. Doctores Hernán Mauricio, Carmenza, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, Silvia. Una presentación muy agradable, como siempre. Y pues, como siempre, es muy placentero para mí estar acá en Colombia Palmera en línea. Mm, Realmente es un espacio que se ha consolidado a lo largo de los años en que lo hemos tenido con temas variados y que siempre ha tenido una audiencia que es no solamente la audiencia que está conectada, sino también que va más allá. Y es estas presentaciones que quedan en las redes para que las personas las puedan consultar y que se han convertido realmente en una fuente invaluable de información para el sector agrícola, no solamente colombiano, sino también internacional. Hoy, pues, vamos a hablar sobre biotecnología. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la biotecnología? ¿Cuáles son los desarrollos en la industria de la palma de aceite? Y para eso tengo el placer y el honor de poder compartir escenario con la doctora Carmenza Montoya Jaramillo. Pero pues entrando en materia, miremos qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar sobre pues, una pequeña introducción sobre la biotecnología, la perspectiva histórica, que yo creo que es fundamental en todo lo que es la biotecnología, poder llegar a cuáles son los desarrollos que hemos tenido en la biotecnología agrícola y después ir a lo que se ha hecho a nivel global, digamos que algunos 3 o 4 ejemplos sobre lo que es la biotecnología en la palma de aceite a nivel global para entrar directamente ya a lo que es la biotecnología de la palma de aceite en Colombia, lo que ha hecho Cenipalma a lo largo de los años, para realmente poder utilizar estas tecnologías y esta gran ciencia para el avance de la investigación y para entregar productos relevantes para la palmicultura colombiana. Si nosotros pensamos en biotecnología, y fue muy interesante poder ver las respuestas a las preguntas introductorias, vimos cómo inmediatamente cuando se les preguntó a la audiencia cuál era algún producto biotecnológico al servicio de la palmicultura, casi todos las respuestas giraban alrededor del cultivo de tejidos. Y pues por eso yo arranco esta presentación en la introducción con esa foto de fondo de nuestro laboratorio de cultivo de tejidos de Cenipalma. Pero la biotecnología es mucho más.
¿qué es realmente la biotecnología? Es una disciplina muy interesante. Es una disciplina que, como lo decían algunos, utiliza los organismos vivos, los sistemas biológicos en su contexto general o cualquier derivado de estos sistemas. Y la idea es que con esos productos, esos derivados, podamos desarrollar o crear tecnologías, aplicaciones, productos, siempre con la idea de que hay que mejorar la vida de los seres humanos en términos de todo lo que es la cotidianidad, el quehacer diario, la industria y el medio ambiente. Entonces, cuando veíamos qué era la biotecnología para algunos, vimos que había allí algunas personas que tenían muy claro qué es la biotecnología. Pero esa biotecnología, pues hay que decirlo, eh, abarca una amplia gama de campos. Ya lo vimos, estábamos viendo lo que es la clonación, ¿cierto? Pero va en muchos campos diferentes. La manipulación genética es biotecnología. Cuando nosotros estamos hablando de proteínas recombinantes, proteínas que se producen en microorganismos y que son importantes para algo, por ejemplo, algo de la cotidianidad. Algunos deben recordar el Clorox, que era con enzimas biocontroladoras de las manchas. Esas enzimas eran enzimas producidas, eh, extraídas las secuencias genéticas de unos hongos muy interesantes y se ponían en bacterias para producir masivamente estas enzimas y después agregárselas al desmanchador, a Clorox. Entonces allí hay productos bien interesantes de la cotidianidad, la ingeniería de proteínas, la producción de alimentos. Vamos a ver que hay muchas cosas sencillas que ya algunos las dijeron. Los quesos, por ejemplo, los podemos meter allí entre la biotecnología. Muchos medicamentos. Los biocombustibles. En su sentido estricto, los biocombustibles también son biotecnología porque estamos tomando esos derivados de los seres vivos y los estamos convirtiendo en ese producto que ayuda a mejorar la calidad, el medio ambiente, que contribuye a los desarrollos industriales. Muchos productos químicos, como el que les decía, pero muchos, por ejemplo, colorantes, alguien decía cosméticos, también allí vamos a tener la biotecnología. Y es una disciplina que es tan importante, tan diversa, que hoy en día, en todo lo que nos movemos, realmente de una manera u otra nos vamos a estar relacionando continuamente con la biotecnología. La industria moderna no se puede entender hoy sin la biotecnología y realmente el impacto es fundamental en todas las sociedades. En Colombia, la biotecnología se le ha dado una importancia muy grande de tal manera que los diferentes últimos años y la Comisión de Sabios, que se reunió hace unos cuantos años, tuvieron como pilares la biotecnología y el uso de la diversidad para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos colombianos. Eso es lo que estamos mirando, que es la biotecnología y cómo podemos empezar a aprovecharla. Pero ¿de dónde arranca la biotecnología y qué es la biotecnología? En este caso les muestro atrás en la diapositiva algo que de pronto uno no piensa que eso podría ser biotecnología, pero es todo el desarrollo que se ha dado para poder tener cultivos bajo cubierta, que en este caso no crecen ni siquiera en medio hidropónico, sino crecen, por ejemplo, en medios semihidropónicos o aeropónicos. Y la idea es tener altísimas producciones, en este caso de esta verdura, ¿cierto? Para que pueda ser utilizada o mejor que pueda ser producida sin la necesidad de usar muchos pesticidas. Y es tan avanzada esta parte de la biotecnología en relación a los cultivos bajo cubierta que un país pequeño que prácticamente no tiene tierra como es Uganda, hoy en día es el mayor productor de hortalizas de Europa y el mayor exportador de hortalizas de Europa porque ha desarrollado sus cultivos bajo cubierta a unos niveles insospechados, utilizando diferentes ciencias para en últimas generar este producto biotecnológico. Pero la biotecnología es muy antigua. Este es una pintura rupestre de unas cavernas en Argelia, en donde allí hay pinturas que tienen hasta 10.000 años, de 10.000 años hacia acá. Y una cultura allí estuvo pintando lo que iba siendo los avances de su sociedad. Y hace más o menos 4.500 años pintaron esto que les muestro allí, que es simplemente cómo ellos tenían en su cotidianidad lo que es
el utilizar los animales, ¿cierto? La domesticación de animales, pero también está allí pintado, que de pronto no se puede ver claramente en lo que les estoy mostrando, también mostraban en su cotidianidad la agricultura, la producción de alimentos a partir de plantas. Entonces la biotecnología es muy antigua. En la agricultura y la selección de los cultivos, allí hay biotecnología y de manera prácticamente sin darse cuenta, los seres humanos han hecho biotecnología a través de la selección, la cría de plantas y de animales para siempre estar diciendo, oiga, yo quiero esta característica deseable. Y mucho de lo que hoy consumimos, de los alimentos que hoy consumimos, tienen cientos o miles de años de selección y de mejoramiento a través de las diferentes generaciones, de diferentes culturas que han ido mejorando y mejorando los animales y las plantas para el beneficio de la humanidad. Entonces, cosas como la domesticación del trigo, de la cebada, del maíz, la domesticación de animales como los perros, los caballos, todo esto estaría relacionado con la biotecnología. Si nos vamos a otras esferas, pues la fermentación también es biotecnología, ya lo decían los asistentes cuando se les preguntó qué cosas de la cotidianidad tenían biotecnología. Y la fermentación es una de las prácticas biotecnológicas más antiguas. Hace un poco tiempo, hace un par de años, encontraron una tumba en Egipto que databa de unos 5.000 años atrás, y en la tumba encontraron un recipiente que tenía vino de 5.000 años. Entonces, para que tengamos una idea, desde cuándo se está utilizando la fermentación. Y cuando se empezaron a usar granos para poderlos consumir, se empezaron a fermentar, se empezó a utilizar el pan, se empezó a crear el pan, la cerveza, el vino. Todo eso es biotecnología. Y cuando se usan los microorganismos como levaduras y bacterias para convertir azúcares en todos esos productos útiles que tenemos hoy en día, eso también es biotecnología. Cuando nos movemos un poco más hacia acá, y alguien lo dijo en una de las respuestas, las vacunas son biotecnología. Sí, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, 1794-96, este gran investigador Edward Jenner, un médico que estaba tratando de lidiar con esa gran epidemia que estaba diezmando la humanidad, que era la viruela, pudo desarrollar la primera vacuna. Lo que él hizo fue inmunizar seres humanos con viruela bovina, que era extraída de las ubres de animales enfermos, y entonces sacaba de allí lo que era el, el exudado de esas ubres, que estaba lleno de virus de viruela. Con eso inoculaba a los seres humanos que no se habían infectado de viruela, y así generaba una inmunidad contra la viruela, que fue por mucho tiempo una de las enfermedades que más destruyó la humanidad. Y por eso tiene el nombre de vacuna, porque viene de donde se sacó la sustancia para inmunizar a la gente, fue de una vaca, y por eso se quedó con el nombre de vacuna. Pero allá, a finales del siglo XVIII, arrancamos con la biotecnología de las vacunas, que ha ido evolucionando de unas maneras increíbles y que vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. Pero allí también hay biotecnología. Cuando nos vamos al siglo XIX, pues no podemos dejar de pensar en ese gran investigador francés, en Louis Pasteur, que hizo unos avances increíbles en entender cómo eran los microorganismos, que pudo entender muy bien cómo era la descomposición de la materia orgánica, la fermentación, y a través de su conocimiento desarrolló algo que hoy todavía seguimos usando, la pasteurización. Esas metodologías que se usan para matar los microorganismos, por ejemplo, de alimentos como la leche, y hacerlos pues saludables y que duren mucho más tiempo. Entonces, a él le debemos esta parte de la pasteurización y muchas otras cosas, muchos otros desarrollos con microorganismos que también son biotecnología. Y si nos vamos hacia también al siglo XIX, tenemos que hablar de un gran investigador, el investigador Robert Koch, que muchos de ustedes deben haber escuchado los postulados de Koch. Él pudo entender cómo es la dinámica de los microorganismos, cómo un microorganismo que produce una enfermedad, yo lo puedo aislar y llevarlo a un ser que esté sano, una planta, un animal, e inducir la enfermedad allí. Y en los postulados de Koch, que él postuló ya hace tanto tiempo, valga la redundancia, entonces si yo tengo algo que está enfermo y es causado por un microorganismo, yo debo ser capaz de aislar el microorganismo,
de llevarlo a un organismo sano, enfermar a ese organismo sano y volver a sacar el microorganismo enfermo. Y eso es muy, muy famoso, pero trabajando alrededor de todo ese conocimiento de los microorganismos, él fue el que descubrió bacterias muy importantes que causaban enfermedades muy graves, como por ejemplo el anthrax, que es una enfermedad de las vacas que puede también causar estragos en los seres humanos, la cólera, ¿cierto? O el cólera y la tuberculosis dentro de lo que pudo hacer el señor Robert Koch. Siglo XX. Muchas cosas pasaron en el siglo XX, pero quizás desde el punto de vista de la biotecnología, una de las cosas más importantes que ocurrieron fue el descubrimiento de la estructura del ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura, descifraron la estructura de la molécula de ADN. Esa molécula que tiene toda la información genética de los seres humanos. Y eso es un hito no solamente desde el punto de vista de la biotecnología, de la genética, sino de la ciencia y la investigación. Y aquí es importante mencionar que son tan importantes los descubrimientos en biotecnología y han tenido un impacto tan grande en toda la humanidad que al señor Koch le dieron el premio Nobel por todas sus investigaciones alrededor de los microorganismos y por supuesto a Watson y a Crick también le dieron el premio Nobel por estos descubrimientos y descifrar la estructura del ADN. A partir de esos trabajos que permitieron descifrar la estructura del ADN, vino la explosión en todo lo que ha derivado hoy en esos grandes conocimientos que tenemos de genética, de cómo manipular los genomas, de cómo crear nuevos organismos que son parte de esa biotecnología y arrancan acá con este gran descubrimiento que hicieron Watson y Crick. En el siglo XX también el siglo XX también vio el nacimiento de lo que era la secuenciación de genomas, desarrollar diferentes metodologías al comienzo, podríamos decir que tortuosas y difíciles para poder sacar la secuencia de ese genoma que ya habían descubierto Watson y Crick, ahora descifrarlo, tener toda esa secuencia de letras que tienen un significado desde el punto de vista de cómo va a ser un organismo. Esto revolucionó la biología y la biotecnología y ha tenido un significado increíble en todos los campos: medicina, agricultura, la biología molecular, la genética, la parte ambiental, suelos, lo que ustedes piensen, la ecología. La secuenciación de genomas hoy se usa, por ejemplo, para saber cómo ha sido el desarrollo de la humanidad, cómo fueron los diferentes primates y cómo los homínidos se fueron desarrollando y cómo fueron migrando a diferentes sitios en el mundo. Por ejemplo, hoy tenemos unos nuevos hallazgos entre cuáles eran los homínidos dominantes cuando el Cromañón empieza a moverse y cómo surge lo que es el Homo sapiens. Y todo esto ha sido derivado de estudios a través de la secuenciación de genomas que se han hecho en diferentes cavernas en donde ha habido vestigios de humanidad por miles de años o por cientos de miles de años incluso. Y a partir de todos los conocimientos de la secuencia del genoma y de herramientas que se desarrollaron para manipular el genoma, y por eso tengo allí esa representación de lo que es la ingeniería genética. Lo que se pudo hacer con la transformación genética fue desarrollar una serie de tecnologías que hacen que podamos manipular la genética de los organismos, plantas, animales, microorganismos, trayéndole genes de otros organismos y empezar a cambiar, empezar a meter nuevas características, por ejemplo, meter características de microorganismos en plantas. Y eso obviamente revolucionó también la ciencia, la agricultura, por ejemplo. Los organismos genéticamente modificados son producto de ese gran desarrollo biotecnológico. Muchas medicinas que hoy tenemos partieron de estos desarrollos biotecnológicos. Por ejemplo, por un buen tiempo la insulina que se utilizaba venía a partir de técnicas de recombinación genética que permitían que se produjeran en microorganismos esta hormona que es tan importante para los seres humanos. Y desde allí se abre un montón de aplicaciones biotecnológicas que han derivado en cosas como, por ejemplo, avances en la biotecnología médica, aquello que algunos de ustedes deben haber escuchado que son las terapias génicas, que es cómo empaquetamos genes para entregárselos a los organismos para
curarlos. Entonces tenemos, por ejemplo, muchas enfermedades metabólicas que durante mucho tiempo se pensó que no tenían ninguna cura y que a través de terapias génicas podemos entregar los genes arreglados, mejorados, para que el cuerpo supere ese problema de esas enfermedades congénitas, metabólicas, que tantos estragos han causado por mucho tiempo. Entonces, estos avances que han revolucionado la medicina han dado lugar a tratamientos y a vacunas también más eficaces. Y esto obviamente ha venido de la mano no solamente el desarrollo de la parte de entender los genomas, sino que con los genomas y con el poder comprender cómo es la cadena en la cual el ADN, la información genética que está en el ADN, termina en proteínas y esas proteínas terminan causando efectos para que los organismos sean lo que conocemos, para que los organismos puedan sobrevivir una condición extrema, para que puedan resistir una plaga, una enfermedad, por ejemplo. Entonces, todo esto ha hecho que se haya desarrollado una gran área en la biotecnología que son las ómicas. Entonces tenemos la genómica, que es estudiar los genomas y todo lo que tiene que ver con ellos. La transcriptómica, ese genoma, antes de que pueda ser convertido en algo que el organismo pueda leer, debe pasar por una estructura intermedia que se llama el ARN. ARN debe transcribirse, entonces hablamos del transcriptoma y entonces da origen a esa gran ciencia que se llama la transcriptómica. Y luego ese ARN es leído y convertido en proteoma, en proteínas, y entonces hablamos ya del proteoma y la proteómica. Y a partir de la actividad de proteínas, entonces podemos producir, o las plantas o los animales producen metabolitos específicos, y entonces entender todos los metabolitos que produce un organismo, entonces nos lleva a la metabolómica, y podemos ver modificaciones en el ADN, y entonces hablamos de la epigenómica, y hoy incluso empezamos a tratar de analizar lo que es todas las características físicas visibles de un organismo, y entonces hablamos de la fenómica. ¿Qué es lo más importante de estas ómicas? Que es tratar de hacer el máximo de cobertura, tener la máxima cantidad de información, poder ver todo el genoma simultáneamente, poder ver todo el transcriptoma simultáneamente, y a partir de lo que vemos allí, entonces entender por qué un organismo es como es, por qué funciona de una manera, por qué funciona de otra manera, y poder diseñar y desarrollar productos, tecnologías que sean de la biotecnología y que realmente mejoren la vida de las personas. Y esto obviamente ha tenido una explosión adicional, y es con el desarrollo y con la mejora de muchas tecnologías, como por ejemplo la secuenciación de nueva generación. Esta, que es también conocida como secuenciación de la próxima generación, es el desarrollo de métodos mucho más eficientes, más rápidos y muchísimo más baratos para secuenciar los genomas y también los transcriptomas. Porque, por ejemplo, sacar la secuencia completa del genoma humano, el primer genoma humano que se sacó pues estaba constituido, o se utilizaron 6 personas diferentes para sacar el primer genoma humano, y sacar ese genoma costó $2.000 millones. Así era de costosa la tecnología de la secuenciación, porque era bastante dispendiosa, laboriosa, tomó muchísimos años desarrollarlo. Hoy en día nosotros podemos coger una planta, extraer, por ejemplo, el ADN de hojas de esa planta, y podemos enviarlo a secuenciar, y gracias a esta secuenciación de nueva generación podemos obtener toda la secuencia de una planta en unos cuantos meses, y por una pequeñísima fracción de esos $2.000 millones. Esto ha permitido que se haga secuenciación masiva de muchísimos organismos. Antes, pensar en secuenciar un microorganismo, incluso eso era un gran proyecto que solamente las grandes agencias a nivel mundial podían financiar. Hoy en día, pensar en que vamos a secuenciar un microorganismo nos puede costar $2.000, $3.000. Comparado con esos $2.000 millones, pues realmente es una fracción, y además es mucho más rápido. Por eso, muchos de los desarrollos hoy en muchísimos campos de la investigación están amarrados a la capacidad de hacer secuenciación masiva, que se hace rápidamente, se hace de manera barata, y eso realmente también ha revolucionado el mejoramiento genético, la medicina, toda la parte de la industria, porque podemos contar con el genoma completo
entender por qué un organismo es lo que es, entender por qué reacciona de cierta manera ante los estímulos ambientales, ante los estímulos que tiene alrededor, y eso es uno de los grandes desarrollos de la biotecnología. Pero eso no se puede hacer porque hoy podemos generar muchísima información en todas esas ómicas, pero esa información para que un ser humano con su cerebro pudiera sacarle provecho a eso se necesitarían miles de años. De tal manera que el gran desarrollo de toda la parte de secuenciación y de las ómicas se ha dado porque paralelo a ese desarrollo se ha tenido un gran desarrollo en todo lo que es las ciencias de la computación, en todo lo que es el manejo del Big Data y de la bioinformática. Entonces, como vemos allí en la ilustración, lo que tenemos es un montón, cada una de esas bolitas corresponde a un gen diferente y nosotros hoy podemos identificar cada uno de esos genes y podemos saber quién se relaciona con quién y quién es más importante en la respuesta, por ejemplo, de un organismo a cierta característica, a cierto tipo ambiental, a cierta plaga, a cierta enfermedad. Y entonces podemos hacer algo que se llaman las redes de donde estamos mirando, por ejemplo, qué genes se expresan de manera simultánea en respuesta a, por ejemplo, una enfermedad. Y entonces hablamos de las redes de coexpresión. Pero también podemos tener redes de regulación y es tener sistemáticamente quién se expresa primero, quién después y quién después, porque eso también puede ocurrir. Y entonces tenemos quién va gobernando la respuesta, por ejemplo, a una inundación. Entonces, hoy tenemos esa capacidad de interpretar toda esa información que nos genera la secuenciación de nueva generación, porque tenemos la capacidad en bioinformática, la capacidad de cómputo y la capacidad matemática para entender lo que está ocurriendo allí. Y eso ha sido fundamental para el desarrollo de la biotecnología. Una biotecnología que en el siglo XXI tuvo su gran explosión en algo que realmente todavía no nos imaginamos la dimensión de lo que está ocurriendo con ese desarrollo y es poder hacer edición genética. El haber podido entender bien cómo una proteína llamada Cas9 utilizaba una serie que se presenta en bacterias, como a través de esto que se llama CRISPR-Cas, que es como la bacteria reconoce zonas que están altamente repetidas y cómo las corta y puede cambiarlas. Básicamente, las bacterias tienen eso como un mecanismo de defensa, porque muchas veces cuando entran virus, por ejemplo, entonces ellas van acumulando unas ciertas secuencias que las van dejando como si fuera un testigo de que ya vino un virus y trató de destruirla. Y entonces cuando intenta venir otro virus, tienen esa secuencia por allí guardada y reconocen, esa secuencia es de un enemigo. Y entonces a lo que vaya entrando lo van cortando y así pueden defenderse de los virus. Eso que se pudo reconocer que hacían las bacterias y que era simplemente algo muy interesante desde el punto de vista científico, pues que fue, digamos que descubierto por unas investigadoras de Francia y de California, o digamos que puesto en contexto bien por estas investigadoras de Francia y de California, ellas entonces dicen, oiga, y esto es interesante porque esto podría utilizarse para coger ese sistema de CRISPR-Cas y poder hacer esos cambios en genomas de muchos microorganismos. Y sería un investigador del MIT el que coge esas ideas y entonces revoluciona esto porque empieza a hacer la prueba de concepto y se dan cuenta que efectivamente sí se puede utilizar y entonces viene la explosión del uso de lo que sería la edición genética para cambiar genomas. Y eso que hacíamos antes, que era hacer plantas transgénicas, que era meter un gen foráneo para que hubiera un cambio en una característica de un organismo, se revoluciona, se hace mucho más fácil y hoy puedo manipular cientos y hasta miles de genes simultáneamente a través de esta herramienta y por eso podemos cambiar absolutamente todo en un individuo. Con todo lo que hemos hecho, con la secuenciación, con entender genomas, con mirar transcriptomas, entonces podemos saber cómo los genes están interactuando para originar lo que sería un individuo o una respuesta de un individuo. Y por ejemplo, si nosotros tenemos individuos que son susceptibles a una enfermedad y sabemos por qué son susceptibles, podemos a través de estas tecnologías
de edición genética, cambiar lo que tiene que los hace susceptibles y cambiarle esa parte de la susceptibilidad. O incluso yo les hablaba de la terapia génica, en donde la terapia génica hacíamos entrega a el individuo, por ejemplo, a un niño que tuviera alguna enfermedad metabólica, entonces le poníamos un gen foráneo para que su cuerpo empezara a sintetizar esa proteína que lo hacía que tuviera ese problema metabólico. Hoy en día, con esta técnica de CRISPR-Cas, lo que podemos hacer es ir y mirar dónde está el daño, cuál es la mutación que tiene ese niño en la enzima que debería tener funcionando y que no le funciona, y a través de estas técnicas de edición genética, cambiar la proteína, editarla y reactivarla para que su propio cuerpo genere lo que necesita y pueda salir de ese problema metabólico. Entonces, desde acá, desde CRISPR-Cas, se ha desarrollado un montón de cosas que, como les digo, todavía estamos pensando a dónde vamos a llegar. Y eso viene con otro gran desarrollo, que es la biotecnología asociada a la biología sintética. ¿Cómo podemos coger y fabricar nuevos organismos? Porque comprendemos el ADN y sacamos nuevos organismos, y desde allí entonces nos movemos. Y, por ejemplo, la vacuna del COVID, que se basaba en RNA, es uno de los mejores ejemplos de biología sintética y su aplicación para mejorar la humanidad. Hoy en día tenemos muchas cosas en biotecnología agrícola. Si nos vamos a biotecnología agrícola, este fue el primer producto que se sacó comercialmente como un organismo genéticamente modificado en el año 1994. Se llamaba el Flavor Saver de tomate, y era un tomate transgénico para mejorar su vida en la mesa, que durara mucho más. Sin embargo, estuvo muy poquito tiempo en el mercado, y hoy en día no hay ningún tomate transgénico en el mercado. Entonces, si a ustedes les han dicho, uy, sí, es que los tomates transgénicos que nos están matando, no es cierto, porque no hay tomates transgénicos en este momento en el mercado, a pesar de que hay mucha investigación atrás de eso. Sin embargo, sí hay cultivos genéticamente modificados en muchas especies y en muchas diferentes características. Al final, lo que se comercializa hoy en el mundo de organismos genéticamente modificados realmente está metido en 11 cultivos. Solamente 11 cultivos se siembran a nivel mundial de organismos genéticamente modificados: el maíz, el algodón, la canola, la remolacha azucarera, la soya, la papa, la papaya, berenjenas, alfalfa, manzana verde y lo que sería el zapallo o calabaza. Son cultivos de organismos genéticamente modificados que hoy se siembran en el mundo. Y allí están los diferentes países que lo siembran, las diferentes regulaciones que se usan. Entonces tenemos en verde esos países que tienen cultivos comerciales y que aprueban la importación de organismos genéticamente modificados. En anaranjado tenemos países que aprueban algunas importaciones, pero que no los comercializan. Allí está, por supuesto, toda Europa. Y tenemos algunos países en donde se hacen ensayos de investigación, pero que tímidamente se están metiendo al mundo de los organismos genéticamente modificados, que tiene un impacto muy importante para la agricultura y para el ser humano. Y este es uno de los ejemplos más interesantes: el arroz dorado, un cultivo biofortificado que todavía estamos tratando de entender por qué no ha salido al mercado y por qué no se utiliza masivamente. Es muy tímida la forma como ha entrado, porque es un arroz que tiene provitamina A, y que lo hace muy bueno para países que tienen altas deficiencias en esta vitamina A y que tienen muchos problemas por la falta de ella, sobre todo en el África, por ejemplo. Pero este es un cultivo transgénico en donde vamos a tener pues una biofortificación. También se trabaja en trigo, en maíz y en otros cultivos para la biofortificación. Y usando CRISPR-Cas, la edición genética, pues allí sí la historia es otra, porque la edición genética me permite poder hacer los cambios en el ADN del organismo y sacar después la tijera o la herramienta molecular que utilicé, de tal manera que cuando yo voy a ver, pues yo no le he metido ningún gen foráneo, y mi planta o mi animal o lo que sea no tiene genes foráneos. Entonces, en la legislación de muchos países, esto no es considerado un alimento transgénico o una especie transgénica o una variedad transgénica,
Y este fue el primer producto que se aprobó comercialmente, que fue liberado y que es producto de la edición de genes utilizando CRISPR-Cas. Son champiñones que se les quitó esa enzima que los negrea, entonces son champiñones que no se van a negrear, no se van a oxidar y que se comercializan hoy en día porque no son considerados como genéticamente modificados, porque simplemente se hizo la transformación, el cambio, se cambió la enzima y se sacó toda la herramienta molecular. Como este, hay muchísimos ejemplos que hoy en día están haciendo cola para salir al mercado. Ya se tiene canola que ha sido editada genéticamente. Está también un maíz que fue editado genéticamente y están haciendo cola, por ejemplo, debe estar por salir una variedad de manzana que también fue editada para que dure más y otra que fue editada para que sepa mejor. Y no van a ser, en Estados Unidos, no van a ser caracterizadas como organismos genéticamente modificados. Hay otras cosas que se hacen, tecnologías de mejoramiento vegetal, utilizando la secuenciación y demás, podemos acelerar el mejoramiento genético utilizando técnicas de selección asistida por marcadores, en donde podemos ir más rápido porque podemos encontrar diferencias rápidamente entre plantas y poder direccionar nuestro mejoramiento genético para acelerarlo. Y podemos ir más allá y hoy podemos secuenciar todo el genoma de plantas diferentes, hacemos el fenotipo, miramos cómo es el genoma diferente y podemos tratar de encontrar variantes en el genoma que estén asociadas con esas diferencias en el fenotipo. Generamos modelos matemáticos que me permiten saber qué es lo que está cambiando, cuáles son los marcadores que mejor explican ese fenotipo que estoy viendo. Y a partir de eso y con poblaciones de prueba, puedo rápidamente hacer selección y entonces, esto está revolucionando lo que es el mejoramiento genético y se aplica hoy en muchísimas, muchísimas especies porque los tiempos que se ahorran son increíbles. Nosotros podemos ahorrar muchísimos años. Miren este ejemplo del trigo, en donde el mejoramiento tradicional para sacar una nueva variedad se demora entre 8 a 10 años. Si uso transgénesis, puedo estar sacando una nueva variedad entre 4 a 6 años. Si utilizo mutaciones, puedo sacar una variedad entre 6 y 7 años. Pero si uso esas técnicas de secuenciación de nueva generación, si utilizo todo lo que es la selección genómica e incluso si uso edición de genes, puedo estar sacando una variedad tan rápido como 4 años. Esto es muy prometedor, por ejemplo, en cultivos como la palma de aceite. Pero no nos quedemos solamente en la parte genética. Cuando hablamos de biotecnología, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la lucha contra plagas y enfermedades está amarrado a control biológico, a, por ejemplo, la producción de feromonas y cosas tan sencillas en el día a día como lo que es la monitoreo y vigilancia a través de sensores remotos. Eso también es la biotecnología. Estamos aplicando la tecnología hacia el mejoramiento de los cultivos y allí también había unos desarrollos increíbles y ni qué decir del microbioma del suelo. Todo lo que es el microbioma de diferentes componentes como el suelo, realmente cada vez estamos descubriendo más y más su importancia en mantener la salud humana, por ejemplo, el microbioma de nuestro intestino, pero también la salud de las plantas con el microbioma de los microorganismos del suelo. Entonces, allí también se está investigando mucho, se están sacando productos a partir de los microorganismos que ayudan en la nutrición, en la tolerancia a plagas, en la resistencia a enfermedades, por ejemplo, a través de lo que conocemos de ese microbioma. Y finalmente, si pensamos en palma de aceite, solamente quiero darles unos cuantos ejemplos porque Carmenza seguramente nos va a mostrar esto en detalle, pero lo que quiero decirles es que cuando pensamos en biotecnología, palma de aceite, ustedes lo dijeron, hay muchísimas cosas que ya están allí. Y pues por supuesto que la clonación es una de las que más conocemos, por supuesto, y es que tiene unos efectos increíbles. Aquí tenemos, por ejemplo, digamos que toda esta investigación en clonación, que ya es comercial, esto es publicado en el 2006 por Sofindo, y lo que muestra es que utilizando clones, si comparan los rendimientos de clones versus los rendimientos de los cruces normales sexuales, pueden alcanzar hasta un 40% más de productividad en una sola generación de mejoramiento. Entonces, allí se tienen impactos tremendos y por eso la clonación es una tecnología de muy amplio desarrollo en la palma de aceite. La transgénesis se está haciendo en palma de aceite, no es nada comercial, pero se trabaja en todo lo que es cambiar los aceites, generación de bioplásticos,
cambiar el esteárico, palmitoleico, resistencia a hongos, a insectos, por ejemplo, que produzca licopeno y, por supuesto, dentro de los hongos, la resistencia a ganoderma. Aquí simplemente para mostrar todo lo que se hace para lograr esas plantas resistentes a ganoderma, que seguramente en un momento dado las vamos a ver en el mercado, porque son tremendamente importantes y valiosas para cualquier sistema agrícola, las plantas transgénicas. Y pues por supuesto, toda la parte de genómica, todas las ómicas que se utilizan para acelerar la producción de diferentes tecnologías, servicios a partir de la palma de aceite y que pues ya tiene una expresión tremenda, toda la parte de utilizar estas ómicas y, por ejemplo, esta empresa, Sime Darby, que es una de las empresas más grandes del mundo en cultivo de la palma de aceite, todas sus nuevas resiembras las está haciendo con plantas, con nuevas variedades que se seleccionan a través de la selección genómica, que les digo, utilizando todas estas ómicas, y lo que ellos estiman es que una vez terminen de replantar sus tierras con estas nuevas variedades, pues seguramente van a lograr llegar a niveles insospechados que ellos estiman pueden ser 8 hasta 10 toneladas de aceite en guinensis. Bioplásticos, todo lo que tiene que ver con aceites, digamos aceites especiales, todo lo que tiene que ver con sensoramiento remoto, con agricultura de precisión, allí está toda la biotecnología. Y entonces, pues yo quisiera terminar esta parte diciéndoles, la biotecnología ha estado con nosotros prácticamente desde el mismo inicio de la humanidad como la conocemos, desde que somos seres que vivimos en sociedad, de alguna manera nos hemos involucrado con la biotecnología y cada vez podemos utilizarla más y más para el beneficio, no solamente de nosotros, sino del planeta. No debemos tenerle miedo, lo que debemos es saberla aprovechar, saberla utilizar, porque lo que podemos lograr con la biotecnología, todavía creo que no tenemos la imaginación suficiente para saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, hasta aquí dejo yo y le doy paso a Carmenza y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. Entonces, en este momento ya me dispongo a compartirles pantalla. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Excelente introducción y presentación del doctor Romero. Y aquí ahorita voy a presentarles unos ejemplos más concretos, más pequeños sobre qué hacemos en Cenipalma y qué hacemos desde la federación para aplicar todo ese conocimiento biotecnológico a favor de la agroindustria de la palma de aceite. Entonces, como un brochazo general, y primero, diversidad genética de las colecciones de la palma de aceite. Estos son paisajes de la especie de palma americana, la isoleífera, en condición silvestre. Entonces, para también recordarles que en su momento la palma africana en el África, que es su continente de nacimiento, también está en condición silvestre, solo que aquí ya estamos muy adaptados a verlo, pues como un sistema de cultivo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante rescatar esa diversidad genética? Porque en este momento los avances en mejoramiento vegetal han sido enormes, pero poco a poco se va viendo que esos cultivares que son comerciales tienen ciertas similitudes, por ejemplo, resistencia a enfermedades. Aquí en Colombia, ¿qué pasa con la PC? Podemos tener un brochure de semillas que nos ofrezcan tanto rendimiento, que si es alta, que si es bajita, pero ante una sola enfermedad que vemos un panorama genético de susceptibilidad en general. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tenemos que rescatar la diversidad genética? Primero, porque pueden haber fuentes de resistencia ahí que aún no conozcamos y porque siempre habrá patógenos esperando de pronto en convertirse en una plaga o una enfermedad que no veíamos venir. Entonces, todos los cultivos a nivel mundial tienen bancos de germoplasma, tal vez no con las características que quiero ya vender y comercializar, pero sé que necesito una reserva de diversidad genética. Por eso es importante tener colecciones de germoplasmas, esperando a ver qué pueda pasar. Siempre van a haber retos de mejoramiento, siempre van a haber. Entonces, aquí, Cenipalma, ¿qué cuida y qué contiene? Colecciones de germoplasma de la palma americana y de la palma africana. Aquí les muestro
Rápidamente, ¿qué hacemos en el laboratorio de biología molecular desde el área biotecnológica? Primero vamos al tejido vegetal, que está a mi izquierda. Tejido vegetal, tomamos simplemente foliolos. Esos foliolos se les extrae el ADN y ese ADN pasa por unos equipos especiales y me dice quién se parece a quién. Y finalmente tengo este tipo de mapas que ya les muestro con mayor detalle. Esto lo hacemos aquí en Colombia, sacamos el ADN aquí y generalmente enviamos al exterior a secuenciar, que es a leer el código genética de palma a palma y me va a decir finalmente quién se parece a quién. Es un ejemplo de la colección de germoplasma de la República de Camerún. Cenipalma en su momento, a través de un convenio especial, pudo tener acceso en este mapa a estos puntos, que recordemos son palmas silvestres, no están en un sistema cultivable. Entonces, lo primero son la diversidad fenotípica, lo que vemos con los ojos. Hay diferencias en cantidad de mesocarpio, los racimos más grandes, más pequeños. Esa diversidad hay que capturarla. Cuando hacemos todo eso genético que les mostré anteriormente, sacar el ADN, sacar unas secuencias, enviarlas a leer para yo preguntar quién se parece a quién, tenemos este popurrí y esta mezcla. Cada color es un sitio geográfico en ese país, pero cuando voy a ver la diversidad genética, están muy mezclados, por así decirlo, porque no veo un grupo en particular. Por ejemplo, lo que está en amarillo no tiene un clúster determinado como amarillo. Es decir, que es una diversidad genética alta más compartida. ¿Listo? O sea, ya es un sitio de alta diversidad genética, cosa que es importante. Y estos materiales se traen aquí a Colombia, los traen en Palma, porque son fuentes de diversidad genética para lo que podamos requerir más adelante o que en este momento ya estemos necesitando. Aquí otro ejemplo, ¿qué nos pasa con la República de Angola? También tras un convenio especial se puede hacer una prospección de tejido vegetal en este país y ¿qué vemos? Hay diferentes regiones geográficas y nos pasa algo muy parecido. La mezcla es bastante diciente. ¿Y qué pasa en el África? Los humanos, desde hace muchísimos años, utilizan el aceite de palma para cocinar, para alimentarse. Eso que hace que obligatoriamente haya un transporte de humanos, de poblaciones y de semillas de aceite, porque hacen parte de la alimentación. Una vez un producto de semilla, un producto vegetal, haga parte de la alimentación humana, se mueve con esos grupos poblacionales. Entonces, ¿qué tenemos en la África con las palmas silvestres? Hay unos estudios más grandes a nivel todo África, pero en general tiene una alta diversidad genética, cosa que es muy importante, pero tienden a ser un poco parecidas, similares, y los agrupamientos tan marcados no se ven. ¿Qué quiero decir? Tú no vas a encontrar un grupo Camerún, un grupo Angola, sino que es un continuo. ¿Y por qué es un continuo de diversidad genética? Porque los humanos ayudamos a mover esas semillas porque las requerimos para alimentación. ¿Listo? Ahora voy a mostrarles qué pasa con la palma americana, el isoleífera, cuando hacemos este mismo tipo de estudios. Pues resulta que esta palma nos da que tiene una agrupación especial a nivel genético. Es la misma especie, pero cuando vamos a Perú, a Brasil, a Colombia, ¿qué nos encontramos? Que sí hay un conglomerado especial, hay un grupo genético que al parecer está asociado con la geografía de cada país. Ahora, solamente para decirles, esta parte de Brasil, en la selva amazónica, Coarí, Manaos, están muy distantes geográficamente, pero siguen siendo dentro del territorio geográfico del Brasil. Esto de aquí es selva peruana, pero se separa de Colombia, que voy a mostrarles más adelante. Esos son palmas colombianas del Valle del Sinú, dónde están y dónde quedan. Entonces, vamos a ver una tendencia, y esta tendencia se mantiene en estudios que han mostrado la diversidad genética en un continuo que va desde la parte amazónica, pasa por Colombia y sigue por Centroamérica. Al parecer, todo lo que es Amazonía trata de estar relacionado, pero separado por grupos, y ya ese continuo desde Sinú, Centroamérica, Tapón del Darién, ella sigue y trata de hacer un continuo como de norte de Colombia hasta la parte de Centroamérica, donde llega a ver la especie de forma nativa y forma natural. Entonces ya tiene una particularidad la especie oleífera. Por eso, algunos aquí ya habrán oído sobre el híbrido o por G, la isoleífera porguinensis, que es particular y especial. Cada híbrido puede ser distinto según el origen materno. Y aquí vemos por qué. Porque las mamás, porque los grupos genéticos están separados. Y es tema de otra presentación biotecnológica. Cada híbrido tiene una particularidad en tipo de aceite, tamaño de fruto, contenido de ciertas cosas, y está asociado a esos ecotipos como hemos denominado.
Aquí a la izquierda vemos un grupo de híbridos, ya estudiando esto, y pues vemos que los grupos también están bastante definidos y al parecer se juntan también por una particularidad. Por ejemplo, en el grupo 3 solamente nos queda lo que es Taisha por Taisha. Taisha son palmas elaizoleíferas de esa localidad del Ecuador. ¿Listo? Entonces, y tenemos a Cuarí, Cuarí que es la mamá de una región geográfica en el Brasil. Entonces, Cuarí está allí muy presente y como estos grupos de híbridos también se hacen grupos muy definidos. Entonces, eso nos sigue, a pesar de la recombinación genética y el aporte parental de guinensis, la estructura genética tan marcada de oleífera sigue marcando ese patrón de diversidad genética. Ahora voy a mostrarles un caso más particular ya cuando llegamos a Colombia. Ya para hacer un foco en Colombia, tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo de prospección vegetal. En todos estos punticos que ustedes ven aquí amarillos fue un punto de prospección. Logramos acceder a 12 departamentos, 37 municipios de lo que denominamos como región Caribe y región andina colombiana para estudiar esa diversidad genética porque en trabajos previos siempre nos habían hablado de pronto de las oleíferas de Sinú. O sea, Colombia se distingue por las oleíferas en Sinú, en Cereté, e incluso de otros países como Malasia, la entidad que lidera todo este tema de palma de aceite, en los años 60 ya estuvo aquí en Colombia para tomar colección de germoplasma. ¿De qué sitio? De Sinú. ¿Listo? Entonces aquí lo que hicimos fue explorar la diversidad genética de nuestra Colombia y ver cómo se estaba comportando esto. Entonces, aquí, a la izquierda, lo que estamos hipotetizando. O sea, hipotetizamos que entre palmas o entre grupos y nichos ecológicos cercanos geográficamente íbamos a tener diversidad genética similar. O sea, un relacionamiento espacial asociado a la diversidad genética. Por eso, osamos a decir en su momento, hay 4 grupos, esto que es como Valle Magdalena Medio, por aquí está la región de Urabá, por aquí estamos por La Guajira, mediaciones Sierra Nevada de Santa Marta, aquí estamos lo que es Cereté, Sinú, por así decirlo, y vamos a ver, pensábamos que cada grupo, por la distancia geográfica que hay entre cada uno, iba a estar asociado a la distancia genética, pero los resultados son los del mapa a mi derecha. El patrón de la diversidad nos dio que esto que está todo en azul es un continuo genético. Definitivamente, pues han tomado muchos años de la misma especie y para que haya una diferenciación no es evidente todavía a nivel genético. Entonces tenemos un solo continuo, un grupo muy grande que está acá y otros grupos muy pequeños que de pronto también vale la pena incrementar el número de individuos para confirmar que se mantienen. Entonces aquí la región de Urabá es particular, definitivamente, porque no encontramos que fuera muy similar genéticamente a esa región Caribe. Aquí definitivamente o entre movimiento de personas o accidentes geográficos, ríos, montañas, es una población que mantiene su particularidad en estructura genética. Y aquí también tenemos algo muy curioso en lo que es Cimitarra, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo. Al parecer, geográficamente están cerca, pero aquí hay algo porque nos dieron con patrones de diversidad ligeramente distintos. Solo para corroborar, todo esto es la misma especie. O sea, tú la ves y aquí en Colombia la oleífera se ve muy similar fenotípicamente, como la vamos a ver. Hay diferencias ya cuando se siembra, el tema más agronómico, pero esto es un gran dato porque toda esta diversidad genética es apoyo al mejoramiento. Y esto lo retomo ya cuando termine la charla. Apoyo al mejoramiento, ¿por qué? Porque necesitamos variantes genéticas nuevas, como les decía desde un comienzo. Todo esto, cuando el mejorador de Cenipalma y el doctor Iván Ayala necesita empezar a planear cruzamientos, se ayuda de esta información porque una cosa es, tengo un porte fenotípico que necesito, un porte agronómico que requiere la industria, tengo las flores, tengo el polen, pero lo que se debe hacer es maximizar la diversidad genética en la progenie para evitar endogamias, porque las endogamias lo que hacen es retrasar los procesos y crearnos unas condiciones muy homogéneas que pueden ser deleterias para la población, así como pasa en los animales. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de la diversidad genética y este es el ejemplo ya para Colombia. Ahora voy a otro tema
¿Qué hacemos desde la biotecnología para entender los factores genéticos claves para síntesis de ácidos grasos? O sea, esta industria, ese es el producto principal, el aceite, y ese aceite es un motor económico increíble a nivel mundial. A nivel alimenticio, que parece ser como la primera imagen, pero los aceites y todo lo que se deriva de ellos está en cosméticos, en productos del día a día. Entonces, queremos saber cómo se comporta ese aceite de palma, qué tiene genéticamente para irnos más adelante a todo aquello que contaba el doctor Romero. ¿Qué tal una adición de genes? ¿Qué tal yo diseñar una palma a la medida? Porque muevo aquí, muevo allá, corto acá y puedo tener el aceite que yo quiero y cambiar de pronto estas proporciones. Entonces, aquí están las principales oleaginosas a nivel mundial por su uso a nivel masivo. Aquí faltan mucho más, pero hablo de uso a nivel masivo, sobre todo en alimentación. Entonces hay unos perfiles de ácidos grasos, insaturados, poliinsaturados, que pues, son la bandera definitivamente de cada cultivo y de cada empresa. Entonces, ¿qué hicimos en este caso para la palma de aceite? Pues tratamos de ver qué explica que la palma oleífera tenga un perfil de ácidos grasos distinto al de la palma africana. Recordemos que la palma, el maíz oleífera, tiene más alto contenido de oleico. Entonces, ¿qué podemos definir así rápidamente? Hay un momento, y eso ya está a nivel molecular, y hablamos de genes, que esa es la parte biotecnológica. Está una molécula de ácido palmítico y está esperando que dos de las enzimas decidan qué hacer. ¿Qué nos dimos cuenta? Que cuando tenemos la acción de una enzima en particular que se llama FASB, el Aedes guinensis exporta directamente esto al citoplasma y si ya llegó al citoplasma, quiere decir que me acumulé en fruto. Esto me garantiza, solo ese movimiento bioquímico me dice a mí, ya me voy a acumular como palmítico en el mesocarpio. Mientras que nos dimos cuenta con el Aedes oleífera, pues que esa molécula de ácido palmítico se queda quieta, no sale directamente al citoplasma, actúa una enzima sobre ella que hace una transformación intermedia y finalmente el ácido oleico, que es tan importante. Entonces, los altos oleicos, por ejemplo, esto en los olivos es mucho más fuerte. Por eso el aceite de oliva es tan alto en oleico, pero es una particularidad bioquímica y genética de cada especie. Y no se trata ahora como de cambiar la naturaleza de la palma de aceite, pero sí pensar muy bien que entre más conozcamos de esas rutas genéticas, vamos a ir a esa tendencia de vanguardia de una manipulación genética que pueda decirme a mí, como digo yo, palmas a la carta. Y ya es por ahí. Entonces, cuando conocemos esas variantes genéticas, aquí quiero que piensen como una familia. Tenemos un abuelo oleífera, un abuelo guinensis, ellos hacen un cruce, tienen un hijito que es oleífera por guinensis. Aquí están mis híbridos. Y si yo en estos momentos puedo hacerle trazabilidad a esas enzimas que le conté que eran tan importantes para determinar si me quedo con palmítico o con oleico. Entonces, tengo esta familia, tengo esta segregación de alelos, que es como se conoce oficialmente el término, y puedo empezar otra vez a hacer retrocruzas. Puedo cruzar con ese parental que yo quiero, porque, por ejemplo, esta oleífera es muy alta en oleico y yo quiero recuperar ese aceite en oleico. Entonces, atención con las líneas verdes, porque quiero que ellas se me concentren en esa progenie que yo quiero rescatar. Entonces, por acá tengo otra retrocruza, quiere decir esto, y finalmente sigo manteniendo esa información de los abuelos y puedo hacerle seguimiento a nivel de laboratorio, a nivel genético. Porque, ¿qué es lo clásico y qué es lo que se hace y se tiene que seguir haciendo? Yo puedo sembrar 2000 plantas, esperar a que crezcan, esperar a que produzcan. Y efectivamente voy a tener los análisis de racimo, composición de aceite y voy a ver todo ese perfil de ácidos grasos. Pero, ¿qué tal si, y es lo que tratamos de hacer ahora, yo le digo al mejorador, atención que esas 2000 plantas que vamos a ver cómo se generan, le tengo 150 con tales variantes genéticas que prometen de pronto un aceite de tal nivel en perfil de ácidos grasos, más o menos lo otro. Pero atención, algo como la síntesis de ácidos grasos es un complejo bioquímico bastante grande, o sea, un solo gen no es el responsable. Hay que hacer unas mezclas, que tener en cuenta varias variantes alélicas, varios genes. Es un ejemplo muy sencillo, apenas por así decirlo, con dos enzimas y dos formas de la enzima. Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero? A futuro, recapturar esas variantes genéticas de interés, decirle al mejorador de sus 2000 plantas en vivero, le tengo unas que hagámosle seguimiento especial, él va a cruzar y a esa progenie va a seguir haciéndole rastreo a esta rayita verde que es la que me interesa.
Y finalmente, después de un ejercicio muy serio de pruebas agronómicas que tienen que ser obligatorias, más la ayuda y el apoyo del laboratorio para ver las variantes genéticas, pues podríamos llegar a una palma con un buen desempeño agronómico, porque sí o sí lo tiene que haber. Buena producción, buena cantidad de racimos, idealmente tolerancia a factores abióticos, resistencia a enfermedades, y además de eso les tengo la cantidad de aceite que ustedes quieran con la composición alto leico que quisiéramos, u otro tipo de composición, porque conociendo la maquinaria genética y los genes, ya todo en papel es posible, y yo sé que ya está haciendo en este momento. Entonces, aquí termino con esa parte de síntesis de ácidos grasos y cómo que aportamos desde la biotecnología. Ahora, un tema que pues quienes están en este seminario podrían trabajar ya y conocer, que es la aplicación de un inductor externo de crecimiento, que en este caso es el ANA, para formación de frutos partenocárpicos. Pues, habiendo un inductor externo para que genere partenocapia, quisimos estudiar qué pasa al interior de la palma. Necesitamos conocer las rutas bioquímicas, las rutas genéticas que se activan, porque queremos saber a futuro qué tal que no tengamos que depender de un tratamiento externo, alterno, de pronto dejar de utilizar esa aplicación porque somos capaces de manipular esa maquinaria bioquímica y genética para que generemos frutos partenocárpicos sin necesidad de una aplicación externa. Entonces, ¿qué hicimos muy juiciosos? Primero, un diseño experimental considerando 3 estadios de desarrollo. Ese es el estadio pues, más conocido por todos, la antesis, donde la flor está lista para recibir ese polen. Bueno, pues fuimos muy juiciosos y aplicamos tratamientos sin ningún tipo de inductor externo, con este tipo de el ANA, con el ANA y con polen. Y evaluamos 3 tiempos. 3 tiempos que eran 5 minutos, 24 horas, 48 horas, para ver cómo se desencadenaba toda esa respuesta y expresión génica. Y aquí recuerdo un concepto del doctor Romero, la transcriptómica. Yo necesito ver cómo se prenden y se apagan los genes en ese momento. Al yo aplicar ANA, al no aplicarla 24 horas, ¿qué pasa 48 horas después? Para poder entender los mecanismos de respuesta, entender la genética de nuestras palmas y poder hablar más adelante de aplicaciones biotecnológicas. Entonces, estamos en la fase de lo que podría pensarse ciencia básica, porque si no comenzamos por acá, no vamos a llegar a metabolomas, a proteómicas y a ediciones genéticas. Para palma de aceite que encontramos en este momento, la inflorescencia, cuando está receptivo, encontramos un modelo biológico sin muchos detalles porque son muy, pues más de otro seminario, pero que nos dimos cuenta, este es el modelo biológico como se puede especular. Definitivamente, estas bolitas son ANA. Cuando llegan, generan una respuesta. Es importante el calcio y todo se activan un montón de genes de señalización. Entonces, tenemos un grupo de genes asociados a estrés, porque cualquier planta o ser vivo ante un estímulo lo recibe como un estrés, positivo o negativo, pero es un estrés, se encienden y se activan unos genes. Mientras que por el otro lado, si no tuviéramos, aquí abajito, si no tuviéramos esa acción de lana, hay unos genes estructurales que siguen con la normal formación de un fruto que tenga embrión, cuando ha sido la polinización natural, pero se me activa otro grupo de genes. Entonces, esta es el estado básico de esa primera exploración para palma de aceite en Colombia, y que por cierto somos los primeros que lo hacemos en híbrido. Por allí ya hay una publicación de Malasia hace unos cuantos añitos, pero en guinensis. Pero acá somos los primeros que tenemos un modelo biológico para híbrido, porque todo el ejercicio fue en híbrido Coarilame. Y aquí tenemos pues lo que se vería un racimo con frutos partenocárpicos. Entonces, si nos preguntan qué sabemos de partenocarpia a nivel genético, estamos ya con unas bases muy seguras para llegar a ese futuro. Tengo esto que sigue, transformación genética, que sigue para yo garantizar un racimo que no requiera una aplicación externa, y partenocarpia. Como ustedes ven, antes de que me ante la pregunta, ay, ¿cuánto se demoran? ¿Cuánto falta? No es solo un gen, no son 2 genes, pueden ser 50 genes, y tener muy claro que todo lo en que genética, que toca una ruta bioquímica, hay que evaluarlo con mucho cuidado, porque podemos estar desbaratando o desequilibrando otra ruta bioquímica. O sea, cuando biotecnología tratamos de tener muy claro, si toco esto, ¿qué pasa con esto? Pero no todo es tan controlable. Entonces, por eso la biotecnología, primera parte básica, la aplicación requiere un desarrollo, una siembra con mucho cuidado para que esperemos a ver finalmente con ese fenotipo qué pasó. Porque de todas maneras toqué unos genes que no estaban acostumbrados a unas rutas a que se tocaran.
Entonces, acá tenemos otro ejemplo de algo que es importante para la palma de aceite, el estrés por aluminio en palma de aceite. Pues se siembra donde se pueda sembrar y tenemos suelos que no son los más favorables. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? Hay unos modelos biológicos, como les que mostré el anterior, pero ya estaban muy claros. Es un artículo del 2012. Taliana, que es una planta modelo no cultivable, pero es una planta muy importante a nivel estudios biológicos, y el arroz, que sí es un cultivo muy importante a nivel alimenticio. Teníamos todos esos datos ya desde hace rato, pero para palma de aceite no teníamos nada, definitivamente. Entonces, pues en Cenipalma hicimos el ejercicio, el trabajo de preguntarnos qué pasa con nuestras palmas, y ese es el módulo de trabajo. Primero, unas siembras, unos diseños experimentales en casa de malla con unos genotipos. En este caso, contrastamos genotipos de la colección de Camerún, un ejercicio con una dosis de aluminio, sin dosis de aluminio, y vimos qué pasa con las raíces, ¿no? Porque la raíz es el órgano fundamental que se afecta, y el que absorbe por el suelo se intoxica con el aluminio. Una intoxicación por aluminio me muestra raíces negras, por así decirlo, completamente dañadas. Entonces, ¿qué hicimos? En esa raíz, que es el órgano de la planta que recibe esa intoxicación, sacamos el RNA, donde yo puedo ver expresión de genes, y hago un análisis de expresión de genes. Entonces sacamos el RNA y se envía a secuenciar. ¿Qué es secuenciar? Leer todas las letras de esos genes que se activaron en el momento en que yo intoxiqué la palma, y qué pasó con aquellas palmas que no intoxiqué, porque obligatoriamente tengo un control. Entonces, aquí les muestro. Hay dos modelos. Ya tenemos un modelo propio para palma de aceite con este ejercicio, con las colecciones de Camerún, el genoplasma de Camerún. Y pues que nos dimos cuenta que pueden haber un mecanismo interno es la hipótesis de nuestro modelo. Obviamente también podríamos ampliarlo a otras colecciones, pero en general ese es un buen modelo. Tenemos una desintoxicación definitivamente y una quelación. Esa quelación es que algo agarra esa molécula de aluminio que es tan tóxica aquí, por ejemplo, y la inserta a las vacuolas, que son estructuras de detoxificación, y lo guarda allí. ¿Listo? Entonces esa es una manera de protegerme. Yo de eso, algo tan tóxico que es el aluminio, pues no se dañan las raíces, y si tengo un buen sistema radicular, pues ya tengo una palma sana que sin ningún problema va a poder expresar todo lo que necesito, que es cantidad de racimos y aceite. Y por ende, y tengo otro mecanismo interno, donde también hay unos cambios en membrana plasmática que permiten que entre o no entre más o menos ese aluminio. O sea, suelos de pronto no favorables con alto nivel de aluminio, que no son sanos para cualquier cultivo, por cierto, siempre van a haber. Ahora, el detalle es, ¿qué siembro ahí que tenga más tolerancia o no a eso? Y otra vez voy a lo molecular. Yo a estos genes puedo hacerle seguimiento a sus variantes genéticas. No son uno, aquí, como ustedes ven el modelo, cada línea tiene una línea bioquímica detrás de ella, pero yo puedo decirle al mejorador, y eso es lo que queremos. Analicé estas variantes genéticas y definitivamente tengo un panel para yo decirle a usted, estos individuos prometen tolerancia al aluminio y estos no. Entonces, eso es lo que queremos hacer con biotecnología en palma de aceite. ¿Por qué vamos a los genes? ¿Por qué llegamos a estos modelos? Porque es la forma de identificar qué me sirve y cómo hago rastreo en poblaciones y antes de cruzar y seleccionar parentales. Ahora ya pasó al mundo de las enfermedades. Entonces, lo que en estos primeros minutos que les expuse, ¿qué pasa con el mundo abiótico, por así decirlo, que nos compete? Ahora vamos al mundo biótico, con enfermedades. Seguimos investigando. Son un tema bastante importante en el tema agronómico para cualquier cultivo. Pudrición basal del estípite es un problema que tenemos en Colombia. El agente causal, ¿qué pasa? Estamos sin resolverlo aquí en Colombia, porque sabíamos, el grupo de fitopatología tenía definido que no tenemos a Ganoderma boninensis, que es el patógeno que sí es predominante en Indonesia y Malasia. Aquí en Colombia, la enfermedad no tiene tantos niveles de incidencia como tiene en Malasia e Indonesia, pero sí tenemos casos de pudrición de estípite, basal de estípite. Entonces, ¿qué hace la biotecnología? Saca el ADN, ese ADN lo manda a leer
y cierta región específica me dice quién se parece a quién. En este caso no es todo el genoma, es una partecita del genoma la que me dice qué está pasando. Y finalmente llegamos a esto. Metodológicamente saco el ADN, así se ve cómo se crecen los aislamientos. Esto es un tubito con ADN y así veo yo mi ADN. Ese ADN que está acá lo mando a secuenciar y me sale lo que tengo a mi derecha, una relación filogenética que me está diciendo quién se parece a quién. Entonces, les presento los aislamientos colombianos, 7 aislamientos que mostraron ser patogénicos con las pruebas de campo que realizó el grupo de fitopatología. Obligatoriamente, eso es un ejercicio de inoculación, se comprueba que son patogénicos. Una vez son patogénicos, llegan a la sección de biología molecular y empezamos con este tipo de análisis. ¿Y de qué nos dimos cuenta? De que todos esos aislamientos se pegan o están parecidos a Ganoderma sonatum. Están un poquito lejos de Ganoderma boninensis y están un poquito más lejos de Ganoderma lucidum, que es otro hongo súper utilizado a nivel salud en muchas cosas. Entonces, por esas relaciones, son bases de datos a nivel mundial. Y nuestros aislamientos, los colombianos, están cerca a los de Ganoderma sonatum, a secuencias genéticas depositadas por otras personas, por otras instituciones. O sea, pero aquí no hay manera de hacer trampa. Aquí no hay manera de hacer trampa porque son muchas letras y empieza uno a comparar y a comparar con bases de datos a nivel mundial y nuestros aislamientos están allí. Ahora, ¿qué es importante? También que en Indonesia y Malasia hay 3 especies de Ganoderma. Está sonatum, pero la más patogénica, la más agresiva es boninensis. Entonces, estos estudios continúan. Continúa la caracterización de más aislamientos, más pruebas de patogenicidad, porque queremos ver si tenemos más de una especie, como pasa en Indonesia y Malasia, solamente que una es la predominante. Aquí podría pasar que la más patogénica sea sonatum y tengamos otra con menos incidencia de patogenicidad. No lo sabemos, por eso el trabajo continúa. Continúa con caracterización, diversidad genética y todo el equipo de fitopatología tomando datos y censos fitosanitarios. Pasó otra enfermedad que también es bastante importante, marchitel letal. ¿Qué hicimos en su momento? Pues lo mismo metodológicamente para descubrir el agente causal, porque de la marchitel letal no teníamos un sospechoso o lo que habías considerado hace mucho tiempo, pues efectivamente no era. Y en este término, muy importante porque estamos solos, porque somos los únicos con tanta palma y con marchitel letal. O sea, no es un problema que le preocupe a Indonesia o Malasia. Entonces, ¿qué hicimos? Esa es una palma con marchitel letal, se saca su ADN y empezamos a estudiar las regiones del genoma. Aquí sí fue mucho mucho más importante el estudio porque es una de las ramas que dijo el doctor Romero, metagenómica. O sea, ahí sí prácticamente estábamos secuenciando una región que me iba a arrojar un resultado de muchos microorganismos. Tenemos que empezar a ver de todo eso que salió a nivel metagenómico, ver con quién estaba yo. Y literalmente en su momento fue buscar una aguja en un pajar. Entonces, a nivel laboratorio, ¿qué hacemos? Se trabaja con la palma, se saca el ADN, se manda a secuenciar y tengo una lista de microorganismos, porque la palma también tiene muchos microorganismos que son simbióticos, como los humanos y los animales. Somos un complejo de microorganismos realmente cada uno. Y ella tiene eso también lo mismo. Entonces, empezar a separar quién es patogénico y quién no lo es. Todas esas secuencias van a bases de datos a nivel mundial y se compara. Y de ahí va dando unos sospechosos. Y todo ese trabajo llega a validación en laboratorio. Otra vez con su ADN se amplifica y se aplica una técnica que se llama PCR digital. De pronto aquí están todos muy familiarizados con PCR en tiempo real para COVID. Aquí es PCR digital. Diferente y mucho más precisa y exacta. Entonces, los primeros estudios que nos dieron, definitivamente tenemos muchos microorganismos, porque eso es lo que sale en la metagenómica. Se encontraron secuencias genéticas de todos los que se ven aquí. Y en la intersección tenemos qué pasa en común entre estas. Para estos son años de colecta. Y pues tengo un montón de bacterias, por así decirlo, pero cada una tiene ya unos síntomas muy claros. Aparece el Iberibacter. Y por otros estudios les digo que no tenemos unos síntomas asociados a lo que pueda causar una erwinia, por ejemplo, o una shigella. Ya sabemos que no son los síntomas. Entonces ahí aparece el Iberibacter. Y cuando ya empezamos a hacer pruebas específicas de detección, pues nos damos cuenta que las muestras negativas de las cuales no se espera que aparezcan están debajo de este umbral de detección cuando tenemos pruebas positivas para ML, si las detectamos acá. Entonces, aquí definitivamente, y son pruebas específicas buscando Liberibacter. ¿Eso qué nos confirma? Que todo eso que salió en metagenómica
Cuando hacemos una forma de buscar solamente a Liberibacter si aparece en palmas enfermas con ML, tanto para zona central como zona oriental. Entonces, en este momento, un uso más de la biotecnología son pruebas diagnósticas, porque esas enfermedades pues serán sintomáticas durante mucho tiempo. Y asintomáticas es que puede estar ahí el patógeno, pero no expresan los síntomas. ¿Qué aporta la biotecnología? Una prueba diagnóstica temprana. Una vez yo identifico el patógeno, usted está ahí, pero no se ve enfermo, puede empezar a hacer controles fitosanitarios, que ya dependen de cada cultivo, de cada zona, de cada región y de cada política gubernamental incluso. Eso con ML. Y ya para cerrar, les hablo sobre producción del cogollo, que definitivamente fue por lo que nace Cenipalma, para empezar a colaborar y ayudar a toda la industria frente a esta enfermedad. Entonces, voy a hablarles de los primeros dos puntos, proteínas de virulencia y evaluación de cultivares contrastantes. ¿Qué hacemos aquí? Necesitamos conocer muy bien al patógeno y cómo nos ataca. O sea, conociendo el enemigo, podemos saber más de la enfermedad y de cómo darle una respuesta. Entonces, este ejercicio científico trabaja con Phytophthora palmivora y con lo que hace ella para afectar e invadir una célula vegetal. Entonces, aquí rápidamente, efectores. Cuando yo hablo de proteína de virulencia, es esto. En algún momento, o la palma no se defiende, los efectores llegan y hacen su vida, y la palma siente, la célula vegetal siente que aquí no pasa nada, y lo que él hace es alimentarse, crecer, reproducirse, pasar de célula en célula y hacer su vida común y corriente, volver a esporular porque sigue siendo un hongo y pasar a un tejido y finalmente hacer todo el tejido necrótico, que como de pronto ustedes ya conocen, lo que es la posición de cogollo, la pudrición de la flecha. Es un patógeno que se está alimentando el tejido vegetal. Pero ¿qué pasa cuando algo reconoce a esos efectores? Y aquí parece como que se los engullera. Hay una proteína de resistencia, porque la resistencia sí existe. Hay células vegetales que no dejan que esos efectores pasen y hagan un bloqueo a ese efector, a ese hongo, y no puede hacer su vida como si lo hace en este caso de mi izquierda. Entonces, estudiamos a Phytophthora palmivora. ¿Qué hacemos con esta información? Cogemos esos efectores que les mostré, esas bolitas literalmente pueden ser balas, y las disparamos en tejido vegetal, lo que se llama biobalística. Entonces, para resumir, ¿qué hacemos? Si hay muchos punticos azules, es porque la proteína, el efector entró, la palma no le reconoció, le dijo bien pueda siga y empezó a expresarse genéticamente. Aquí no estoy disparando el hongo, estoy disparando una proteína que es el efector. Y por eso es tan preciso el resultado. Entonces aquí tenemos dos códigos que más adelante lo leyes, código 48 por su nomenclatura en campo, y 82. Este tiene aparente resistencia, esta susceptibilidad por datos en campo. Estoy hablando de laboratorio. Entonces, estos son los controles que tenemos que disparar, son varias cosas más técnicas, pero entonces muchos punticos azules para esta combinación, usted es susceptible porque dejó que la proteína entrara y se expresara libremente, mientras menos punticos azules en todo el tejido vegetal indica algo de resistencia. Estos pedacitos son pedacitos de hojas, son foliolos muy tiernos, de hojas inmaduras, que están dentro del paquete de flecha. ¿Listo? Entonces ya vamos a emprender a averiguar. Ahora, un patógeno puede entrar con 500 efectores, porque es su genética, tiene muchos efectores porque es su sistema de ataque. Si no tiene efectores, pues no se reproduce, no vive, no invade un tejido vegetal. O sea que es una parte importantísima de su genoma. Y también Cenipalma ha avanzado en estudiar el genoma de Phytophthora palmivora y la cantidad de efectores que tiene. ¿Cómo más utilizo esta información? Pues a Phytophthora palmivora también se transformó genéticamente para darle luz. Se le metió mediante su transformación genética un gen que la hace brillar. Entonces aquí importante, este código 48, si lo vimos ya con biobalística tipo susceptible, pues también me muestra que esto es una inoculación con Phytophthora dirigida en una hojita que está muy tierna. Pues resulta que lo que es verde es Phytophthora creciendo. Entonces aquí a 48 horas ya voy viendo esto, es una respuesta de la palma, otra reacción. Pero aquí yo voy viendo lo más importante, comémonos aquí en esta parte, esa franja verde. Entre más verde yo vea, quiere decir que a 6 horas no había poquito, 12 horas fomentando, 24 horas, ya a las 48 horas está invadiendo el tejido porque es un hospedero amigo y lo deja crecer y reproducirse. Pero ¿qué pasa cuando tengo ese código 82 que tiene una historial de resistencia en campo y en el laboratorio le digo al mejorador, oiga, ¿sabe que sí?
Lo que usted está viendo en campo no es de pronto un escape, no es que estemos contando mal, no estamos censando mal, es que evidentemente cuando traigo ese tejido vegetal del código 82, lo traigo al laboratorio y hago lo que yo hago, que es poner fitóctora que alumbra y que brilla en su tejido vegetal, adivine qué, casi no crece. ¿Qué quiere decir esta columna de aquí? Que de la hora 6 a la hora 72 creció muy poco, porque ese tejido vegetal tiene proteínas de resistencia que expresa y no deja que el patógeno haga su vida como lo hace en este tejido susceptible. Entonces, todo esto sumado a unos modelos biológicos de interacción genética en la esguinensis Phytophthora palmivora, pues me están ayudando a dar pistas y apoyo al programa de mejoramiento sí o sí. Se apoyan herramientas biotecnológicas, en resultados biotecnológicos, para finalmente ayudarse en esto. Y aquí cierro con una diapositiva que es del mejoramiento clásico. Entonces imaginamos, aquí está el ejemplo como búsqueda de resistencia a PC. Pero imaginemos que lo que está a la izquierda, que es lo que yo quiero rescatar porque es más resistente, finalmente puedo decir, vea, esta planta va a ser más resistente de alguna manera a pudrición basal de estípite, marchitel letal, pudrición del cogollo, y además le tengo que el perfil de ácidos grasos que usted quiere, tolerante a estrés hídrico y a estrés por aluminio. Sería la palma perfecta. Sería la palma perfecta, pero atención que tiene que seguir produciendo muchos racimos, muchos frutos, buen peso de racimo, buena cantidad de aceite. Porque podemos tener todas esas características que deseamos, pero si no tenemos aceite, pues se queda como un ejercicio de biotecnología y un ejercicio genético. Necesitamos que produzcan aceite. Entonces, todo esto aplicado a mejoramiento. Son selecciones, son herramientas de selección que el doctor Romero tocó. Y al final, selección genómica, nos ayudamos de esto a hacer unas predicciones y todo para que el mejorador y el mejoramiento tenga herramientas para hacer todo más rápido y poder avanzar más en esa selección. Y aquí ya termino. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y habernos escuchado. Muchísimas gracias, Carmenza, doctor Hernán Mauricio, por su presentación. Muy interesante, como siempre, nos han mostrado las posibilidades que nos da la biotecnología para resolver los problemas y responder pues, a los desafíos de la palmicultura en Colombia. Muchísimas gracias. Vamos entonces a dar paso a las preguntas de los asistentes y mientras organizamos las que hemos venido recogiendo tanto en el chat como en el espacio de preguntas y respuestas, quiero contarles a ustedes dos cosas muy importantes. La primera, recordarles nuevamente a los núcleos y a sus proveedores que Cenipalma está entregando cepas de bioinsumos y biocontroladores. Mayor información a través del correo electrónico cepario@cenipalma.org. Y vamos a compartir también con todos ustedes una invitación muy especial que nos hace el SENA para que hagamos parte de las mesas sectoriales. Recordemos que estos son espacios de integración que tienen una orientación a mejorar el talento humano competitivo y que permiten pues tanto a la academia, a las entidades gubernamentales y a los sectores productivos para que dialoguen y concerten políticas para la cualificación del recurso humano. La diapositiva que van a ver a continuación pueden encontrar el código QR a través del cual podrán acceder a más información o a través del correo mesapalma@sena.edu.co. Así que tengan en cuenta que hacer parte de las mesas sectoriales, no solo de la palma de aceite, pues trae muchos beneficios para las empresas que quieran apostarle a la productividad y a la competitividad. Vamos entonces a dar paso a las preguntas que los asistentes tienen a nuestros conferencistas en la tarde de hoy. Y empezaré por una pregunta, no nos indican quién la formula, y es la siguiente. ¿Se tiene previsto incursionar en los estudios de interacción planta-patógeno en el híbrido O por G para el caso de PC? A Silvia, a todos. Sí, efectivamente, pues mostré un ejemplo muy claro de lo que ha sido Guinensis, que ha sido nuestro principal enfoque para entender toda esa ciencia básica, que no es tan básica de interacción plata-patógeno, pero el camino que sigue es también incursionar en esos modelos de defensa y de respuesta en el híbrido. ¿Por qué? Pues porque en este momento el híbrido es el que te está sembrando también en Colombia, es una respuesta precisamente a ese problema de cogollo, pero también sabemos que los híbridos pueden presentar unas incidencias bajas de PC, pero las pueden presentar. Entonces el camino que sigue es también incursionar en todo ese modelo que ya sabemos de cómo hacerlo en Guinensis, también explorar el híbrido. Sí, señora. Gracias, Carbenza. Una segunda pregunta es,
una vez se logra la identificación de genes biológicos importantes en los modelos biológicos, ¿cuál es el reto o ese paso a seguir para aprovechar dicha identificación en la agricultura? Esa pregunta es bien interesante porque la identificación de los genes no es suficiente. Hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que a lo largo de la presentación nos dimos cuenta que el concepto de un gen, una respuesta ya no es aceptado. Hoy sabemos que son muchos genes simultáneamente funcionando. Entonces, cuando encontramos un gen, pues tenemos las rutas de hacer mejoramiento tradicional para buscar ese gen o genes que están amarrados a una característica, o podemos irnos por alguna de las técnicas de genética, de ingeniería genética para poder incorporar esa característica a la planta, por ejemplo, a la palma. Pero ahí viene un trabajo fuerte porque cuando se crean las nuevas plantas, ya sea por mejoramiento clásico o por las nuevas tecnologías, pues toca asegurar que sí está incorporado, asegurar que lo que estamos haciendo no cambia las características de productividad, de calidad. Y después de eso tenemos que siempre llevar eso a pruebas de campo, a las pruebas de evaluación agronómica. Hoy en día yo pensaría que no es tanto la limitación tecnológica, sino más bien es el tiempo que hay que esperar y que en palma de aceite es muy largo debido al ciclo de la palma de aceite en sí misma. En palma de aceite tenemos algunas limitaciones en términos de la regeneración de plantas, es lento, pero digamos que ahí hemos avanzado mucho y bueno, ahí vamos. Creo que esa es la respuesta. Gracias. Bueno, doctor, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el avance que permite tener los estudios de diversidad genética en el fitomejoramiento y en cuánto tiempo se pueden tener resultados para el caso del cultivo de la palma? Bueno, la importancia de los resultados de diversidad genética, que realmente en las colecciones de germoplasma se ven, se ven cosas que son importantes. Esta diversidad genética, por ejemplo, está ligada a lo que les mostraba, por ejemplo, la colección de Camerún. De la colección de Camerún tenemos un ejemplo de diversidad genética y ya estamos evaluando las colecciones de Angola y de Camerún a respuestas a un estrés que podemos manipular en campo. Esas palmas también están sembradas en este momento en campo y están exponiendo a enfermedades, por ejemplo. Y lo más importante es que ese resultado lo utiliza el mejorador. Cuando él va a hacer los cruces, no le conviene, o sea, no nos conviene realmente como seres vivos diversos, acumular o estar muy emparentados, por así decirlo, porque se generan procesos de endogamia. Y lo que hace la endogamia es reprimir esa diversidad genética y causar efectos deleterios a futuro. Entonces, por ejemplo, la base genética de la palma africana, lo que se cultiva a nivel mundial, es muy estrecha. Se ha dado excelentes resultados, la industria ha salido a flote, pero llegó una enfermedad como la PC o ganoderma en Indonesia y Malasia y toda esa oferta comercial es altamente susceptible. Entonces, la diversidad genética de la palma, en este momento lo que se cultiva y siembra, es estrecha. Y se ve con dos casos de dos enfermedades que son masivas en tanto que es masivo el cultivo. Entonces, la diversidad genética tiene como reto alimentar esos parentales para que la progenie nos muestre unos individuos que puedan ofrecer resistencia o tolerancia, ya sean factor biótico o factor abiótico. Ahí es donde está la importancia. Y para verla ya en los años, cuando veamos que este parental o esta progenie viene de una colección de germoplasma silvestre, no viene de una palma ya premejorada, por ejemplo. Ahí lo veríamos. De acuerdo, Carmenza, muchas gracias. Hay una última pregunta que la formula Elmer Amortegui. ¿Qué podemos esperar en el contexto de todo lo que nos han expuesto esta tarde del naciente avance de la marchitez letal en el sur de Bolívar? Le dejo a Carmenza. Carmenza. Y yo que le dejo al doctor Romero. No, en este momento de ese avance en marchitez sur de Bolívar, estamos trabajando en diagnóstico temprano. O sea, ha sido lo más importante es determinar un agente causal y ya podemos determinar qué está enfermando al paciente. Durante toda el problema, la epidemia de marchitez letal en zona oriental, el control fitosanitario es importante. Las campañas de erradicación, todo lo que se ha hecho para controlar posibles vectores, sí o sí es obligatorio y se va a seguir haciendo. En este momento,
Es un problema que está comenzando, no tiene las dimensiones de lo que ha pasado en zona oriental y estamos trabajando en diagnóstico para hacer empalmes con ICA a nivel de control fitosanitario. Entonces, por ejemplo, también es cierto que esas marchiteses pueden confundirse. O sea, yo he estado en campo y nos ha pasado. Una palma pareciera marchitez sorpresiva, marchitez letal. Cuando vamos a hacer la erradicación, es una pudrición húmeda del estípite. Entonces, ¿de qué tratamos? Allá hay un ejercicio de diagnóstico a nivel molecular y poder sacar ciertos tejidos de esa palma sin erradicar y decirle, ahí está el patógeno, esa marchitez sí obedece a marchitez letal porque tiene la bacteria que la causa. Si no está, es una pudrición húmeda porque ya lo he visto en persona y vamos a hacer otro tipo de control fitosanitario. Entonces, ¿qué nos sigue en este momento? Apoyarnos en la herramienta de diagnóstico y trabajar de la mano con el ICA para empezar a aplicar todo el sistema fitosanitario que amerita esta enfermedad. No, muchísimas gracias, doctor Ana Mauricio. Carmenza, no tenemos más preguntas en el momento en el chat. Muchas gracias a todos ustedes por transmitirnos sus inquietudes y participar en este espacio. Antes de proseguir con el cierre del webinar, le recordamos a los palmicultores que aún no hacen parte de FedePalma que pueden afiliarse de forma gratuita y con ello acceder a muchos beneficios. Mayor información en el correo atencionafiliado@fedepalma.org o a través del código QR que tenemos en pantalla. Vamos a tener entonces el espacio para la evaluación del evento. Brigitte, bienvenida nuevamente. Les agradecemos a todos por participar en este espacio. Recuerden que sus respuestas y sus opiniones siempre son muy valiosas para nosotros porque con ellas siempre estaremos mejorando continuamente. Vamos a utilizar la herramienta de Menti. Encontrarán el link de acceso en el chat que se los estamos enviando en este momento. Es la pregunta que usualmente les hacemos. Les pedimos que por favor nos respondan en qué grado contribuyó la información brindada en este seminario para mejorar la productividad sostenible del sector. En este momento tenemos 52 participantes en sala. Nos fue muy complejo competir con el partido de la Selección Colombia, pero para informarles a todos ustedes que esta sesión ha sido grabada y la van a tener disponible a través de la página web para que puedan consultarla, revisarla, verla, no solamente ustedes, sino también todos sus equipos técnicos en las empresas palmeras. Los invitamos entonces a que entremos a través del link y nos digan en qué grado, alto, regular o bajo, contribuyó esta información que les hemos traído la tarde de hoy para mejorar la productividad sostenible del sector. ¿Cómo estamos de respuestas? Tenemos en estos momentos 16 respuestas. 16. Los invitamos a que nos cuenten. Es muy importante que participen, porque con estas opiniones estamos revisando qué contenidos les vamos a presentar, qué tanto de lo que nosotros hacemos desde Cenipalma para contribuir al mejoramiento del sector podemos traerles en este espacio para conocimiento de todos ustedes. En este momento, 22 respuestas, 23. Y va creciendo. Vamos a esperar un momento. 26 respuestas tenemos, Silvito. Creo que es muy importante escuchar sus opiniones, recordarles que aún tenemos habilitado el espacio del chat para que nos den sus comentarios, sus apreciaciones, que son siempre muy valiosas y bienvenidas. Estamos sobre las 30 opiniones, creo, Brigitte, que lo podemos ver. ¿Tú qué dices? Bueno, y definitivamente una respuesta unánime que la información presentada en el webinar de esta tarde acerca de este tema tan interesante que es la biotecnología contribuyó de una manera alta a mejorar la productividad sostenible del sector. Y aquí quiero preguntarle al doctor Ana Mauricio y a Carmenza cómo ven estas respuestas de los asistentes. Bueno, con mucha satisfacción porque realmente todo lo que hacemos desde Cenipalma
siempre es pensando en los palmicultores, en cómo llevarles los beneficios a a la industria, siempre de manera sostenible. Y realmente las herramientas biotecnológicas y lo que hacemos en todos estos campos que nos mostró Carmenza, pues contribuyen enormemente a la productividad y a la sostenibilidad del sector. Total, doctor, muchas gracias. Bueno, ya saliendo entonces o habiendo culminado esta evaluación, nuevamente les agradecemos a todos ustedes por sus respuestas y sus opiniones. Recordarles que por favor no dejen de escuchar Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Estamos Hemos tenido un inconveniente con Silvita, se ha caído su señal, pero para dar un final a este webinar, invitamos al doctor Iván Mauricio Ayala Díaz a hacer el cierre. Buenas tardes, casi noches para todos. El seminario de hoy, el webinar de hoy, pues fue muy interesante. La biotecnología siempre nos genera retos y oportunidades. La biotecnología, como lo decía Mauricio, fue el pasado, el presente y será el futuro. Brevemente les resumo lo que vivimos el día de hoy como unas enseñanzas. Hernán Mauricio nos dio un recuento histórico de la biotecnología muy interesante. Nos llevó al pasado desde la época rupestre, desde los orígenes de la biotecnología. Nos habló de vacunas, de pasteurización, de las ómicas, estas herramientas tan usadas hoy en día por la biotecnología, no solo en plantas, sino animal y en humanos. La edición genética con Cas9 nos mostró algunos ejemplos del impacto de la biotecnología en palma de aceite a nivel mundial, como herramientas genómicas, como la selección genómica, el impacto de los clones en aumentar la productividad. Y luego tuvimos unos resultados de investigación de Cenipalma, muy puntuales, dados por la doctora Carmenza en biotecnología. Lo separó en dos grupos muy interesantes, es la parte biótica y abiótica. Empezó por la parte abiótica, como estos ejemplos, diversidad genética, partenocarpia, la importancia de la partenocarpia. Ya conocemos parte de las bases genéticas de la partenocarpia, que son como la línea base para tener plantas editadas genéticamente en un futuro. Las bases genéticas que nos va a apuntar a selección asistida por marcadores para plantas que sean tolerantes al aluminio o al déficit hídrico. Y desde la parte biótica, cómo la biotecnología puede ser utilizada para la identificación de agentes causales como Liberibacter para la ML y Ganoderma sonatum para la pudrición basal del estípite. Todos los esfuerzos que estamos realizando desde Cenipalma para la pudrición de cogollo, unos ejemplos muy puntuales en efectorómica, microscopía de fluorescencia, y cómo al final esto nos lleva al mejoramiento genético. Es como con todas estas tecnologías biotecnológicas podemos avanzar mucho más rápido y entregar productos al sector palmicultor mucho más rápido. Pues de parte de Cenipalma agradecerles por la asistencia, por tomarse el tiempo. Tuvimos una muy buena asistencia a pesar de estar compitiendo contra la selección, pero nos fue muy bien en asistencia por lo que estoy viendo aquí en los números. Gracias por su tiempo y doy el paso a Silvita.
Muchas gracias, Iván. De nuevo, también agradecer de forma muy especial a los doctores Ana Mauricio Romero y Carmenza Montoya, a todos ustedes por hacer posible este espacio. Recordarles que nuestro siguiente encuentro será el próximo 16 de noviembre, así que los esperamos a todos ustedes. Un abrazo para todos, una feliz noche. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias.